¿Qué significaría observar un cerebro humano y sentir, aunque fuera por un instante, que no estabas ante algo completamente humano? Es una manera arriesgada de empezar porque suena místico, pero no hablo de auras ni de fuerzas sobrenaturales. Hablo de algo mucho más inquietante. Hablo de encontrarte con una mente cuyos patrones de pensamiento parecen tan comprimidos, tan optimizados, tan adelantados al resto, que palabras como inteligente, brillante o dotado simplemente se quedan cortas. Richard Feynman contó en una ocasión, con una mezcla de asombro y humor, lo que sentía al ver trabajar a John von Neumann. Describía cómo resolvía problemas con una velocidad casi mecánica, casi inhumana, sin dramatismo, sin vacilaciones, solo precisión, como si el cálculo ya estuviera hecho en algún lugar invisible. Y aquí surge el verdadero enigma. ¿Tenía von Neumann un cerebro diferente al nuestro? Las mismas neuronas, la misma química, el mismo hardware moldeado por la evolución. Ningún lóbulo extra, ningún circuito secreto, nada físicamente no humano. Entonces, ¿qué estaba viendo Feynman? Y más importante aún, ¿qué nos dice eso no sobre el genio como mito, sino sobre la física del pensamiento? Porque debajo de todo esto se esconde una pregunta más profunda. ¿Qué es un cerebro físicamente? ¿Es materia húmeda organizando señales eléctricas? ¿Es una máquina biológica, un sistema estadístico, un proceso termodinámico? Y si la diferencia entre el pensamiento ordinario y algo que se siente casi alienígena fuera simplemente una cuestión de física, de flujo de información, de eficiencia energética, de arquitectura interna? Pensemos en algo sencillo. Tú has sentido tu cerebro trabajar cuando intentas recordar un nombre y algo empuja desde el fondo, cuando multiplicas mentalmente y notas el esfuerzo, cuando resuelves un acertijo y percibes fricción, como engranajes girando lentamente. Pero de vez en cuando ocurre algo distinto. La respuesta aparece de golpe, sin pasos visibles, sin recorrido consciente, solo intuición instantánea. Ese momento se siente mágico, pero no es magia, es física. Tu cerebro es un órgano eléctrico. Cada pensamiento corresponde a patrones de neuronas que disparan pequeños impulsos de voltaje. Cada neurona se comunica química y eléctricamente con miles de otras. En cualquier instante, miles de millones de señales recorren tu corteza cerebral. Suena caótico y lento, y sin embargo, este sistema produce coherencia, significado y pensamiento. En casos excepcionales, produce algo que parece ir más allá de lo humano, cuando en realidad nunca dejó de serlo. Este sistema puede superar a las supercomputadoras en reconocimiento de patrones y creatividad. Entonces, ¿qué hace que un cerebro parezca ordinario y otro casi no humano? Para entenderlo, hay que retroceder un paso. Antes de hablar de John von Neumann, debemos hablar de energía. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume cerca del 20% de tu energía metabólica. Eso es enorme. La evolución no tolera el desperdicio. Si algo quema tanto combustible, debe ser extraordinariamente valioso. ¿Por qué tanta energía? Porque computar cuesta energía. Cada vez que una neurona dispara, los iones atraviesan membranas celulares. Luego, bombas moleculares deben restaurarlos. Eso requiere ATP, trabajo metabólico. Pensar no es algo etéreo, es termodinámico. El principio de Landauer nos dice que borrar información tiene un costo energético inevitable. La información es física. Imagina ahora un cerebro que organiza la información con tal eficiencia que minimiza la computación innecesaria. Un cerebro que comprime patrones casi instantáneamente, que encuentra atajos en espacios de posibilidades inmensos. Eso no viola la física, la aprovecha. Hummel decía que von Neumann podía sostener estructuras enormes en su mente y transformarlas con fluidez.
no era solo velocidad, era arquitectura. En computación, la arquitectura importa más que la frecuencia del reloj. El cerebro no es digital, es masivamente paralelo. Las neuronas son lentas comparadas con los transistores, glaciales, pero el cerebro gana por estructura, no por velocidad secuencial. Quizá lo que Feynman vislumbró en von Neumann no fue hardware sobrehumano, sino una organización extraordinaria. La inteligencia podría ser una forma altamente estructurada de disipar energía moldeada por la evolución. Si un sistema puede predecir su entorno, puede sobrevivir mejor. Imagina un cerebro que no solo modela el mundo físico, sino estructuras matemáticas con claridad inquietante. Von Neumann manipulaba estructuras abstractas como si fueran objetos tangibles. Esto sugiere que el cerebro humano puede representar la estructura misma de la realidad con una eficiencia extraordinaria. Cuando eso ocurre, vemos física organizada al límite de lo posible. La sensación de no humano que describió Feynman quizá era el encuentro con un cerebro que había aprendido a mapear estructuras de altísima dimensión con una eficiencia que para el resto parece alienígena. El vídeo continúa profundizando en conceptos de teoría de la información, el ruido neuronal, la arquitectura de las computadoras y cómo la genialidad de von Neumann representó el punto donde el hardware biológico roza el tejido matemático del universo. No es alienígena ni místico, sino profundamente físico. Y eso es mucho más impresionante que cualquier mito, porque significa que las leyes de la física no solo están allá afuera en las estrellas, sino que están aquí dentro, disparando ahora mismo en ti. ¿Qué significaría mirar un cerebro humano y sentir, aunque fuera solo por un momento, que no estabas mirando algo completamente humano? Esa es una forma peligrosa de comenzar, porque suena mística, pero no me refiero a auras brillantes ni a fuerzas sobrenaturales. Me refiero a algo mucho más inquietante, a la experiencia de encontrarse con una mente cuyos patrones de pensamiento parecían tan comprimidos, tan eficientes, tan adelantados a los de todos los demás, que las categorías habituales, inteligente, brillante, dotado, resultaban inadecuadas. Richard Feynman habló una vez sobre John von Neumann con una especie de asombro divertido. Describió verlo resolver problemas de maneras que parecían casi mecánicas, casi inhumanamente rápidas, sin emoción, sin vacilación, simplemente preciso, como si el cálculo ya se hubiera hecho en otro lugar. Ahora, aquí está el enigma. Von Neumann tenía un cerebro biológico ordinario, las mismas neuronas, la misma química, el mismo hardware evolutivo que tú y yo. Sin lóbulos extra, sin circuitos secretos, nada físicamente no humano. Entonces, ¿qué observó Feynman? ¿Y qué nos dice eso no sobre el genio, sino sobre la física del pensamiento en sí? ¿Qué es un cerebro físicamente? ¿Es solo un bulto de química húmeda ejecutando señales eléctricas? ¿Es una máquina? ¿Un sistema estadístico? ¿Un proceso termodinámico? ¿Podría la diferencia entre el pensamiento ordinario y algo que se siente casi alienígena ser simplemente una cuestión de física, de flujo de información, eficiencia energética y estructura? Tu cerebro es un órgano eléctrico. Cada pensamiento corresponde a patrones de neuronas disparando pequeños picos de voltaje. En cualquier momento, miles de millones de estas señales ondulan a través de tu corteza. Este sistema puede superar a las supercomputadoras en reconocimiento de patrones, creatividad y abstracción. Hablemos de energía. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía metabólica. La evolución no tolera el desperdicio. La computación cuesta energía. El pensamiento no es abstracto, es termodinámico. El principio de Landauer nos dice que borrar información requiere energía. Los bits no son solo símbolos, son estados físicos de la materia. Imagina un cerebro que organiza la información de manera tan eficiente que minimiza la computación desperdiciada, que encuentra atajos a través del espacio de posibilidades. Von Neumann no solo calculaba más rápido, parecía reestructurar el problema. Eso sugiere arquitectura. En las computadoras la arquitectura importa más que la velocidad bruta del reloj. El cerebro es masivamente paralelo. Las neuronas son lentas, glaciales comparadas con transistores. Pero el cerebro gana por organización, no por velocidad secuencial. La inteligencia puede ser un modo de disipación de energía estructurado por la evolución para construir modelos internos precisos del mundo.
Von Neumann ayudó a formalizar la mecánica cuántica, la teoría de juegos y la arquitectura de computadoras. Podía manipular estructuras abstractas como si fueran objetos físicos. El cerebro humano puede representar la realidad matemática en estados neuronales físicos. La compresión es un proceso físico. El genio quizás no se trata de pensar más, sino de comprimir mejor. Donde un principiante ve letras y números, un experto ve geometría, simetría e invariancia. Von Neumann tenía una fricción extremadamente baja en sus redes neuronales, con señales fluyendo con ruido mínimo. ¿Qué hace que un cerebro sea humano? ¿Emoción? ¿Falibilidad? ¿Lentitud? Si eliminas eso, se siente menos humano. Pero la perspicacia implica construir modelos. Lo que Feynman percibió fue una claridad radical. En física, la claridad a menudo proviene de la simetría, y la simetría conduce a leyes de conservación. Las mismas leyes físicas que gobiernan el cerebro de von Neumann gobiernan el tuyo. Lo que separa al genio puede ser menos la capacidad bruta y más la topología de la red. ¿Cómo se conectan los nodos? Una percepción extraordinaria puede emerger de materia ordinaria dispuesta de cierta manera. El milagro no es que fuera no humano, sino que el cerebro humano puede instanciar la lógica del universo dentro de sí mismo. Feynman vio el extremo del potencial humano, donde el hardware biológico rusa el tejido matemático del universo. Las leyes de la física no están solo allá afuera, están aquí dentro, disparando ahora mismo en ti. ¿Qué significaría observar un cerebro humano y sentir, aunque fuera por un instante, que no estabas ante algo completamente humano? Es una manera arriesgada de empezar porque suena místico, pero no hablo de auras ni de fuerzas sobrenaturales. Hablo de algo mucho más inquietante. Hablo de encontrarte con una mente cuyos patrones de pensamiento parecen tan comprimidos, tan optimizados, tan adelantados al resto, que palabras como inteligente, brillante o dotado simplemente se quedan cortas. Richard Feynman contó en una ocasión, con una mezcla de asombro y humor, lo que sentía al ver trabajar a John von Neumann. Describía cómo resolvía problemas con una velocidad casi mecánica, casi inhumana, sin dramatismo, sin vacilaciones, solo precisión, como si el cálculo ya estuviera hecho en algún lugar invisible. Y aquí surge el verdadero enigma. ¿Tenía von Neumann un cerebro diferente al nuestro? Las mismas neuronas, la misma química, el mismo hardware moldeado por la evolución. Ningún lóbulo extra, ningún circuito secreto, nada físicamente no humano. Entonces, ¿qué estaba viendo Feynman? Y más importante aún, ¿qué nos dice eso, no sobre el genio como mito, sino sobre la física del pensamiento? Porque debajo de todo esto se esconde una pregunta más profunda. ¿Qué es un cerebro físicamente? ¿Es materia húmeda organizando señales eléctricas? ¿Es una máquina biológica, un sistema estadístico, un proceso termodinámico? Y si la diferencia entre el pensamiento ordinario y algo que se siente casi alienígena fuera simplemente una cuestión de física, de flujo de información, de eficiencia energética, de arquitectura interna? Pensemos en algo sencillo. ¿Tú has sentido tu cerebro trabajar cuando intentas recordar un nombre y algo empuja desde el fondo? Cuando multiplicas mentalmente y notas el esfuerzo, cuando resuelves un acertijo y percibes fricción, como engranajes girando lentamente. Pero de vez en cuando ocurre algo distinto. La respuesta aparece de golpe, sin pasos visibles, sin recorrido consciente, solo intuición instantánea. Ese momento se siente mágico, pero no es magia, es física. Tu cerebro es un órgano eléctrico. Cada pensamiento corresponde a patrones de neuronas que disparan pequeños impulsos de voltaje viajando por los axones. Cada neurona se comunica química y eléctricamente con miles de otras. En cualquier instante, miles de millones de señales recorren tu corteza cerebral. Suena caótico y lento, y sin embargo, de forma extraordinaria, este sistema produce coherencia, significado y pensamiento. En casos excepcionales, produce algo que parece ir más allá de lo humano cuando en realidad nunca dejó de serlo. Este sistema puede superar a las supercomputadoras en reconocimiento de patrones, creatividad y abstracción. Entonces,
¿Qué hace que un cerebro parezca ordinario y otro casi no humano? Para entenderlo hay que retroceder un paso. Antes de hablar de John von Neumann, debemos hablar de energía. Tu cerebro representa aproximadamente el 2% de tu peso corporal. Sin embargo, consume cerca del 20% de tu energía metabólica en reposo. Eso es enorme. La evolución no tolera el desperdicio. Si algo quema tanto combustible, debe estar haciendo algo extraordinariamente valioso. ¿Por qué tanta energía? Porque computar cuesta energía. Cada vez que una neurona dispara, los iones atraviesan membranas celulares. Los gradientes de sodio y potasio se alteran, y luego bombas moleculares deben restaurarlos. Eso requiere ATP, requiere trabajo metabólico. Pensar no es algo etéreo, es termodinámico. En física existe un principio profundo. El principio de Rolf Landauer nos dice que borrar información tiene un costo energético mínimo e inevitable. La información es física. Un bit no es un símbolo abstracto, es un estado físico de la materia. Así que cuando cambias de opinión, cuando tu cerebro actualiza su modelo interno del mundo, hay un pequeño costo termodinámico real. Imagina ahora un cerebro que organiza la información con tal eficiencia que minimiza la computación innecesaria. Un cerebro que comprime patrones casi instantáneamente, que encuentra atajos en espacios de posibilidades inmensos. Eso no viola la física, la aprovecha. Se decía que von Neumann podía sostener estructuras enormes en su mente y transformarlas con fluidez. No era solo velocidad, era arquitectura. En computación, la arquitectura importa más que la frecuencia del reloj. Un sistema mal organizado que opera rápido puede perder frente a uno elegantemente estructurado que opera más lento. El cerebro no es digital, es masivamente paralelo. Procesa información simultáneamente en redes distribuidas. Los patrones activan otros patrones. Las señales cooperan y compiten. Y aquí está lo sorprendente. Las neuronas son lentas comparadas con los transistores, son glaciales. Una neurona dispara tal vez cientos de veces por segundo. Un transistor cambia miles de millones de veces. Entonces, ¿por qué no te sientes lento? Porque el cerebro no depende de velocidad secuencial, depende de organización paralela. Imagina buscar un rostro en una multitud revisando persona por persona. Ese sería un algoritmo ingenuo. Ahora imagina 1000 observadores simultáneos, cada uno especializado en un detalle minúsculo: bordes, colores, orientación, movimiento. De pronto, el reconocimiento parece instantáneo. El cerebro gana por estructura, no por velocidad. Quizá lo que Richard Feynman vislumbró en von Neumann no fue hardware sobrehumano, sino una organización extraordinaria. Pero eso abre otra pregunta. ¿Cómo emerge esa estructura? Las neuronas se conectan mediante sinapsis que se fortalecen o debilitan según la actividad. Las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Con el tiempo, la experiencia esculpe la red. Eso es autoorganización, un principio que aparece en toda la física. Tu cerebro es materia atravesada constantemente por flujo energético. Miles de millones de neuronas alimentadas por glucosa y oxígeno, intercambiando iones, modificando conexiones. Es un sistema dinámico lejos del equilibrio. Y en física, los sistemas lejos del equilibrio pueden generar complejidad sorprendente. Según relatos, von Neumann realizaba cálculos mentales complejos en segundos. Citaba páginas enteras palabra por palabra. Anticipaba consecuencias en sistemas estratégicos extremadamente complejos. Eso sugiere algo clave: fricción muy baja en sus redes neuronales. Señales viajando por rutas altamente optimizadas con mínimo ruido. ¿Qué significaría mirar un cerebro humano
y sentir, aunque solo fuera por un momento, que no estabas mirando algo completamente humano. Esa es una forma peligrosa de comenzar porque suena mística, pero no me refiero a auras brillantes ni a fuerzas sobrenaturales. Me refiero a algo mucho más inquietante. Me refiero a la experiencia de encontrarse con una mente cuyos patrones de pensamiento parecían tan comprimidos, tan eficientes, tan adelantados a los de todos los demás, que las categorías habituales, inteligente, brillante, dotado, resultaban inadecuadas. Richard Feynman habló una vez sobre John von Neumann con una especie de asombro divertido. Describió verlo resolver problemas de maneras que parecían casi mecánicas, casi inhumanamente rápidas, sin emoción, sin vacilación, simplemente preciso, como si el cálculo ya se hubiera hecho en otro lugar. Ahora, aquí está el enigma. Von Neumann tenía un cerebro biológico ordinario, las mismas neuronas, la misma química, el mismo hardware evolutivo que tú y yo. Sin lóbulos extra, sin circuitos secretos, nada físicamente no humano. Entonces, ¿qué observó Feynman? ¿Y qué nos dice eso no sobre el genio, sino sobre la física del pensamiento en sí? ¿Qué es un cerebro físicamente? ¿Es solo un bulto de química húmeda ejecutando señales eléctricas? ¿Es una máquina, un sistema estadístico, un proceso termodinámico? ¿Podría la diferencia entre el pensamiento ordinario y algo que se siente casi alienígena ser simplemente una cuestión de física, de flujo de información, eficiencia energética y estructura? Tu cerebro es un órgano eléctrico. Cada pensamiento corresponde a patrones de neuronas disparando pequeños picos de voltaje propagándose a lo largo de los axones. En cualquier momento, miles de millones de estas señales ondulan a través de tu corteza. Eso suena desordenado y lento, y sin embargo, este sistema puede superar a las supercomputadoras en reconocimiento de patrones, creatividad y abstracción. Hablemos de energía. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía metabólica en reposo. Eso es enorme. La evolución no tolera el desperdicio. La computación cuesta energía. Cada vez que una neurona dispara, los iones se mueven, los gradientes de sodio y potasio se alteran, las bombas deben restaurarlos. El pensamiento no es abstracto, es termodinámico. Existe una ley profunda llamada principio de Landauer. Borrar información requiere energía. La información es física. Los bits no son solo símbolos, son estados físicos de la materia. Cuando cambias de opinión, literalmente cuando tu cerebro actualiza su representación interna del mundo, hay un pequeño costo termodinámico. Imagina un cerebro que organiza la información de manera tan eficiente que minimiza la computación desperdiciada, que comprime patrones casi instantáneamente y encuentra atajos a través del espacio de posibilidades. Von Neumann no solo calculaba más rápido, parecía reestructurar el problema. Eso sugiere arquitectura. En las computadoras, la arquitectura importa más que la velocidad bruta del reloj. El cerebro es masivamente paralelo. Las neuronas son lentas, glaciales comparadas con transistores, pero el cerebro gana por organización, no por velocidad secuencial. Imagina 1000 observadores especializados buscando un rostro en la multitud. El reconocimiento se siente instantáneo. ¿Cómo emerge la estructura? Las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Con el tiempo, la experiencia esculpe la red. Eso es autoorganización. Los copos de nieve, las galaxias y los láseres muestran cómo el orden emerge cuando la energía fluye a través de la materia. Tu cerebro es un sistema dinámico lejos del equilibrio. La inteligencia puede ser un modo de disipación de energía estructurado por la evolución. Si un sistema puede predecir su entorno, sobrevive mejor. Imagina un cerebro que modela estructuras matemáticas con claridad inquietante. Von Neumann manipulaba estructuras abstractas como si fueran objetos físicos. Cuando von Neumann razonaba sobre espacios de Hilbert o amplitudes de probabilidad, correspondían a patrones de disparo neuronal en su corteza.
La sensación de no humano que describió Feynman puede reflejar el encuentro con un cerebro que mapeaba estructuras abstractas de alta dimensión con una asombrosa eficiencia. Existe un truco llamado chunking o agrupación. Un gran maestro de ajedrez ve patrones, no piezas individuales. Si el cerebro de von Neumann agrupaba matemáticas así, ecuaciones enormes colapsaban en pocos bloques conceptuales. Eso parece magia, pero es compresión de patrones. El genio quizás no se trata de pensar más, sino de comprimir mejor. Un experto ve geometría y simetría donde un principiante ve letras y números. Von Neumann tenía una fricción extremadamente baja en sus redes neuronales, con señales fluyendo por rutas bien entrenadas, con mínimo ruido. Von Neumann fue arquitecto de la computadora digital, pero su cerebro era analógico y no lineal. Él vio la lógica de las máquinas antes de que existieran. La vida misma es una especie de computación. El ADN almacena instrucciones y las células las ejecutan. Lo que hace a un cerebro humano es la emoción, la falibilidad y la intuición. Si dejas el cálculo puro, parece menos humano. Pero la perspicacia de genios como Galileo, Newton o Einstein fue una reorganización del pensamiento, no solo cálculos rápidos. La claridad en física viene de la simetría. Un cerebro que busca instintivamente invariantes puede navegar teorías complejas con elegancia. El pensamiento de von Neumann se acercaba a los límites físicos, velocidad de señales y almacenamiento de información de manera ingeniosa. El cerebro resuelve problemas minimizando una función de costo energético. Quizás el aizaje interno de von Neumann tenía valles inusualmente suaves para las matemáticas. No era no humano, sino que su red estaba excepcionalmente bien entrenada. La mecánica cuántica nos dice que la medición cambia el sistema. Von Neumann aportó estructura rigurosa a estas ideas. Feynman vio el extremo del potencial humano, donde el hardware biológico roza el tejido matemático del universo. Las leyes de la física están disparando ahora mismo dentro de ti. Vi al hombre más inteligente del mundo equivocarse en una respuesta. No es un error pequeño, un completo fracaso. Pasó justo al lado de algo que pude ver claramente. Fue entonces cuando me di cuenta de que su cerebro funcionaba de manera diferente al mío. No mejor, no peor, diferente. Su nombre era John von Neumann, y lo que aprendí al observarlo cambió mi forma de pensar sobre la inteligencia para siempre. Déjame contarte lo que vi. Déjame llevarte de regreso a Los Álamos, 1944. Estábamos construyendo la bomba atómica en medio del desierto de Nuevo México. Yo tenía 26 años. Un don nadie. Acababa de terminar mi doctorado y de repente me vi rodeado por las mentes más grandes de la física. Oppenheimer dirigió toda la operación. Allí estaba Fermi, el hombre que construyó el primer reactor nuclear. Bethe dirigió la división teórica. Bohr voló desde Dinamarca. Estas no eran solo personas inteligentes. Estas fueron las personas que inventaron la física moderna. Y luego estaba Johnny. Von Neumann no era como los demás grandes hombres. Hablaba en serio, intenso. Oppenheimer tenía esa mirada atormentada, como si llevara la peso del mundo. Fermi era calmado y metódico. Bohr era viejo y serio. Johnny era cálido, divertido. Organizaba fiestas que duraban hasta la mañana. Contaba chistes sucios en 4 idiomas. Conducía demasiado rápido. Vivió demasiado bien. Su casa en Princeton era legendaria. Los científicos volarían solo para estar en sus fiestas. Y llevaba trajes de 3 piezas en todas partes, incluso haciendo senderismo en los cañones del desierto. El resto de nosotros llevábamos camisetas, sudando por el calor. Johnny parecía que iba a una reunión de junta directiva. Me pareció muy gracioso. Los domingos, un grupo de nosotros caminábamos por las rocas rojas. Caminábamos durante horas hablando de física, acerca de las matemáticas, sobre la bomba, sobre lo que todo significaba. Fue entonces cuando realmente pude observarlo, para observar su mente trabajar de cerca. Johnny lo resolvió en 10 segundos.
Una tarde estábamos discutiendo un problema de cálculo, algo que ver con el diseño de implosión. Las matemáticas eran confusas. Necesitábamos averiguar cómo se comportarían las ondas de choque en el interior del núcleo de plutonio. No recuerdo los detalles exactos. Lo que recuerdo es lo que pasó después. Todos estábamos pensando en voz alta, probando diferentes enfoques. Nos quedábamos atascados y empezábamos de nuevo. Johnny se quedó en silencio durante unos 10 segundos. Luego nos dio la respuesta. La solución completa. Cada paso. Él simplemente lo dijo en voz alta, como si estuviera leyendo una página que solo él podía ver. Había hecho todo el cálculo en su cabeza. Mientras todavía estábamos tratando de resolver el problema, él tenía ya la solución. Me volví hacia Beth. Beth simplemente sacudió la cabeza y sonrió, como si esto fuera normal, como si esto pasara todos los días. Esto pasaba todos los días. Esa era la cosa. No podría sorprender a Beth con las habilidades de Johnny, ya no. Había visto demasiado. Ninguno de ellos tenía una mente como la suya. Tienes que entender cómo era la mente de Johnny, porque esto no era inteligencia ordinaria. Esto fue algo más. Eugene Wigner ganó el Premio Nobel de Física. Él conocía a todo el mundo. Einstein, Heisenberg, Dirac, Planck. Los más grandes físicos del siglo XX fueron sus colegas y amigos. Años después, Wigner dijo algo que nunca olvidé. Dijo, he conocido a muchas personas inteligentes en mi vida. Conocí a Max Planck, conocí a Werner Heisenberg. Paul Dirac era mi cuñado. Leo Szilard y Edward Teller han sido amigos muy cercanos. Y Albert Einstein también era un buen amigo. Luego dijo, pero ninguno de ellos tenía una mente tan rápida y aguda como John Neumann. A menudo he observado esto en la presencia de esos hombres y nadie me lo ha discutido. Piénsalo. Wigner dijo esto delante de Einstein, delante de Heisenberg. Ninguno de ellos discutió. Sabían que era verdad. Hans Bethe, mi mentor, dijo una vez que el cerebro de Johnny podría ser un órgano emergente, de un orden de complejidad diferente al de mortales comunes y corrientes. No estaba bromeando. Bethe era un hombre serio. No exageraba. Déjame contarte lo que Johnny podía hacer. Lo que un Johnny de 6 años podía hacer. Cuando tenía 6 años, podía dividir 2 números de 8 dígitos en su cabeza, no en el papel. Podía bromear en griego antiguo con huéspedes en la cena de sus padres. A los 8 años ya dominaba el cálculo. A los 12 años había leído una historia mundial de 46 volúmenes y lo recordaba todo. Cada nombre, cada cita, cada batalla. Su tutor de matemáticas, un hombre llamado Sego, vino a casa de von Neumann para darle su primera lección particular cuando Johnny tenía 15 años. Sego era un matemático profesional, un profesor universitario. Después de esa sesión, Sego regresó a casa con su esposa y lloró. No porque le fue mal, sino porque nunca había visto algo parecido a la mente de este chico. Johnny podía memorizar guías telefónicas completas. Años después, podrías interrogarlo por cualquier nombre, cualquier número. Él te daría la respuesta y te diría exactamente dónde estaba, dónde aparecía en la página. En Rand, el Centro de Estudios Militares en California, pagaron a Johnny un salario mensual completo, pero no por trabajar a tiempo completo. El contrato decía que estaban pagando por el tiempo que él pasaba divagando. Querían cualquier retazo de pensamiento que le viniera a su mente mientras él se afeitaba mirándose al espejo cada mañana. Así de valiosos eran sus momentos de ocio. Rand le pagó para que se afeitara. Un día en Rand, algunos investigadores se acercaron a Johnny con un problema difícil. Necesitaban diseñar una computadora de última generación para resolverlo. Le dieron una presentación de 2 horas, gráficos, tablas, pizarra tras pizarra de ecuaciones. Nos explicaron cada detalle. Johnny se sentó allí todo el tiempo, con la cabeza entre las manos, silencioso aún. Cuando terminaron, se quedó mirando fijamente y sin comprender durante un rato.
Un colega dijo que parecía como si se le hubiera ido la pinza. Tenía la cara desfigurada. Entonces, Johnny habló. «Señores», dijo, «no necesitan la computadora. Tengo la respuesta». Había resuelto todo el asunto en su cabeza mientras aún estaban explicando el problema. Esto es lo que me desconcertó. Yo pienso en imágenes, Johnny no. Yo no era tan rápido como Johnny, no había nadie que lo fuera. Mi cerebro no funcionaba como el suyo. No pude mantener un cálculo infinito en mi cabeza, no pude memorizar guías telefónicas. Años después, no pude recitar libros enteros palabra por palabra, leyéndolas una sola vez. Pero a veces pude ver cosas que él no veía. Pienso en imágenes, siempre lo he hecho. Cuando miro ecuaciones, veo colores. La letra J es de color marrón claro. La letra N es ligeramente violeta azulada. La letra X es de color marrón oscuro. No sé por qué. No es algo que yo elegí, no es algo que aprendí. Así es como funciona mi cerebro. Cuando mi padre me enseñó sobre los dinosaurios cuando era niño, no solo aprendí los nombres, los vi. Me los imaginé moviéndose por el bosque, sus enormes pies sacudiendo el suelo. Así fue como los hice reales para mí. Para mí la física funciona de la misma manera. Diré cómo pasa. Cuando pienso en un electrón encontrándose con un positrón, no veo los símbolos, veo las partículas. Las veo moverse en mi cabeza. Veo las pequeñas flechas apuntando hacia un lado y hacia otro. Dibujo pequeñas imágenes, pequeños diagramas, y las imágenes me dicen cosas que las ecuaciones no dicen directamente. Por eso inventé esos diagramas, los que ahora llaman diagramas de Feynman. No eran una herramienta de enseñanza, no eran una simplificación para los estudiantes, eran como realmente pensaba. Simplemente dibujé lo que vi en mi cabeza. Johnny era el opuesto. Pensaba en símbolos puros, pura lógica. No hay potos, sin colores, solo una manipulación interminable de matemáticas abstractas, objetos puros, más rápido de lo que nadie podría seguirlos. Su mente era puro cálculo. Stan Ulam, quien trabajó con Johnny durante años, dijo, su mente era como una máquina con engranes mecanizados para engranar con precisión de 1/1000 de pulgada. Pero Ulam notó algo más, algo que me sorprendió cuando lo escuché. A Johnny le parecía que le faltaba el don para lo aparentemente creativo, las intuiciones, las pruebas y teoremas irracionales o intuitivos. La mente más rápida del mundo, la calculadora más poderosa que jamás haya existido, y dudaba de sí misma. Él pensaba que sería olvidado. Esto es lo que realmente me sorprendió. Johnny le decía a la gente, en privado, que sería olvidado. Dijo que Kurt Gödel sería recordado junto a Pitágoras, pero no Johnny, no Johnny von Neumann. Piénsalo, piensa en todo lo que hizo von Neumann. Inventó la teoría de juegos, todo el campo, las matemáticas de estrategia que ahora gobiernan la economía, la política y lo militar, planificación e inteligencia artificial. Construyó las bases matemáticas de la mecánica cuántica. Antes de él, la teoría cuántica era un caos de ideas brillantes e intuiciones, y él lo hizo riguroso. Él diseñó la arquitectura que se ejecuta dentro de cada computadora. ¿Alguna vez has utilizado la arquitectura de von Neumann? Cada computadora portátil, cada teléfono, cada servidor. Todos ellos utilizan el diseño que él creó. Esta no es una pequeña nota a pie de página en la historia. Son 3 revoluciones separadas. Cualquiera de ellas haría de su carrera una leyenda. Pero Johnny miró su propio trabajo y vio que faltaba algo. Vio que no había descubierto ciertas ideas que otros sí tenían y él era más capaz de descubrir. Podría haber demostrado los teoremas de incompletitud de Gödel. Él tenía todas las herramientas. Estaba trabajando en los mismos problemas, pero alguien más los solucionó allí antes, y eso lo perseguía. Ulam dijo que Johnny no estaba convencido de la importancia de gran parte de su propio trabajo. Solo disfrutaba de ello cuando encontraba algún truco técnico inteligente. Parecía ciego a la amplia trascendencia de lo que había hecho. Él, el hombre que todos consideraban la mente más grande del mundo de su siglo. Pensó que no era lo suficientemente creativo. Wigner dijo algo más sobre Johnny, algo que ayuda a explicar esto. Después de elogiar su velocidad, su rapidez, su precisión, Wigner añadió una salvedad. Sin embargo,
La comprensión de Einstein era aún más profunda que la de von Neumann. Su mente era más penetrante y más original. Wigner continuó. Einstein disfrutaba enormemente en la invención. Dos de sus mayores inventos fueron las teorías de la relatividad especial y general, y a pesar de toda la brillantez de Yancey, nunca produjo algo tan original. Esto es lo que Johnny vio en sí mismo. Sabía que era rápido, sabía que podía calcular cualquier cosa, pero miró a Einstein, a Gödel, a la gente que había inventado formas de pensar completamente nuevas, y sentía que no pertenecía a su compañía. Estaba equivocado, por supuesto, pero él no lo vio así. Johnny murió en 1957. Cáncer. Tenía solo 53 años. Los últimos meses de su vida fueron duros. El cáncer se extendió a su cerebro. Von Neumann, que podía calcular series infinitas en segundos, ya no podía recordar las matemáticas básicas. Al universo no le importa lo inteligente que seas. Cerca del final, su mente estaba fallando. Los sedantes y el dolor habían eliminado quién era él, casi todo lo que lo hacía sentir mal. Los militares colocaron guardias afuera de su habitación del hospital. Tenían miedo de que pudiera balbucear secretos clasificados sobre armas nucleares. Incluso muriendo, fue considerado un riesgo de seguridad. Eso es lo mucho que sabía. Pero Johnny ya no hablaba inglés. Él habló en húngaro, el idioma de su infancia, el lenguaje que su madre había usado cuando él era un niño pequeño en Budapest, antes de todo esto, antes de Princeton, antes de los Álamos, antes de las computadoras y las bombas. Sus últimas palabras fueron en húngaro, y cuando su hermano se sentó a su lado, Johnny recitó el poema de Goethe, el Fausto, de memoria, todo él, palabra por palabra. Incluso al final, esa mente seguía funcionando. Esto es lo que aprendí al observar a John von Neumann. No existe una única manera de ser un genio. Algunas personas pasan directamente por los problemas. Son tan rápidos, tan poderosos, que no necesitan atajos. Pueden mantener sistemas enteros en sus cabezas, mientras el resto, a muchos nos cuesta hacer una secuencia de las partes. Ese era Johnny, una computadora humana antes de que existieran las computadoras. Otras personas ven problemas a su alrededor. Encuentran el truco, la ruta elegante, la imagen que lo deja todo claro. Hacen preguntas que nadie más se le ocurre hacer. Así es como trabajo. Ninguna de las dos opciones es mejor. Ambas son necesarias. La ciencia necesita ambas. El mundo necesita ambas. Las personas que preguntan ¿por qué funciona esto? Y las personas que preguntan ¿cómo hago que esto funcione? Johnny podía hacer cosas que yo no podía. Yo podía hacer cosas que él no podía. Y los dos nos miramos y nos preguntamos cómo lo hizo el otro. Y aquí está la otra cosa, lo que más importa. Incluso la mente más poderosa que he conocido pensó que no fue lo bastante buena. El hombre que todos consideraban sobrehumano se miró en el espejo y vio sus limitaciones. Vio los descubrimientos que no había hecho, los conocimientos que habían llegado a otra persona, las ideas que podría haber tenido si hubiera pensado un poco diferentemente. Si von Neumann podía sentirse así, tal vez el resto de nosotros podamos. Dejemos de ser tan duros con nosotros mismos. Quizás no exista ningún nivel de alcance que no haga dudar. Quizás la duda sea solo parte del pensamiento, parte de preocuparse por lo que haces, parte de querer hacerlo mejor. Las personas que nunca dudan de sí mismas son las que tienen que dejar de intentarlo. Johnny nunca dejó de intentarlo. Aun cuando su cerebro podía superar al de todos los demás, él todavía trataba de alcanzar algo más. El cerebro de John von Neumann no era humano. Todos los que lo conocieron estuvieron de acuerdo en eso. Pero sus inseguridades eran profunda y dolorosamente humanas, y quizás eso es lo más importante que aprendí de él. ¿Qué significaría mirar un cerebro humano y sentir, aunque solo fuera por un momento, que no estabas mirando algo completamente humano? Esa es una forma peligrosa de comenzar porque suena mística, pero no me refiero a auras brillantes ni a fuerzas sobrenaturales. Me refiero a algo mucho más inquietante. Me refiero a la experiencia de encontrarse con una mente cuyos patrones de pensamiento parecían tan comprimidos, tan eficientes, tan adelantados a los de todos los demás, que las categorías habituales, inteligente, brillante, dotado, resultaban inadecuadas.
Richard Feynman habló una vez sobre John von Neumann con una especie de asombro divertido. Describió verlo resolver problemas de maneras que parecían casi mecánicas, casi inhumanamente rápidas, sin emoción, sin vacilación, simplemente preciso, como si el cálculo ya se hubiera hecho en otro lugar. Ahora, aquí está el enigma. Von Neumann tenía un cerebro biológico ordinario, las mismas neuronas, la misma química, el mismo hardware evolutivo que tú y yo. Sin lóbulos extra, sin circuitos secretos, nada físicamente no humano. Entonces, ¿qué observó Feynman? ¿Y qué nos dice eso no sobre el genio, sino sobre la física del pensamiento en sí? ¿Qué es un cerebro físicamente? ¿Es solo un bulto de química húmeda ejecutando señales eléctricas? ¿Es una máquina, un sistema estadístico, un proceso termodinámico? ¿Podría la diferencia entre el pensamiento ordinario y algo que se siente casi alienígena ser simplemente una cuestión de física, de flujo de información, eficiencia energética y estructura? Tu cerebro es un órgano eléctrico. Cada pensamiento corresponde a patrones de neuronas disparando pequeños picos de voltaje propagándose a lo largo de los axones. En cualquier momento, miles de millones de estas señales ondulan a través de tu corteza. Eso suena desordenado y lento, y sin embargo, este sistema puede superar a las supercomputadoras en reconocimiento de patrones, creatividad y abstracción. Hablemos de energía. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de tu energía metabólica en reposo. Eso es enorme. La evolución no tolera el desperdicio. La computación cuesta energía. Cada vez que una neurona dispara, los iones se mueven, los gradientes de sodio y potasio se alteran, las bombas deben restaurarlos. El pensamiento no es abstracto, es termodinámico. Existe una ley profunda llamada principio de Landauer. Borrar información requiere energía. La información es física. Los bits no son solo símbolos, son estados físicos de la materia. Cuando cambias de opinión, literalmente cuando tu cerebro actualiza su representación interna del mundo, hay un pequeño costo termodinámico. Imagina un cerebro que organiza la información de manera tan eficiente que minimiza la computación desperdiciada, que comprime patrones casi instantáneamente y encuentra atajos a través del espacio de posibilidades. Von Neumann no solo calculaba más rápido, parecía reestructurar el problema. Eso sugiere arquitectura. En las computadoras, la arquitectura importa más que la velocidad bruta del reloj. El cerebro es masivamente paralelo. Las neuronas son lentas, glaciales comparadas con transistores, pero el cerebro gana por organización, no por velocidad secuencial. Imagina 1000 observadores especializados buscando un rostro en la multitud. El reconocimiento se siente instantáneo. ¿Cómo emerge la estructura? Las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Con el tiempo, la experiencia esculpe la red. Eso es autoorganización. Los copos de nieve, las galaxias y los láseres muestran cómo el orden emerge cuando la energía fluye a través de la materia. Tu cerebro es un sistema dinámico lejos del equilibrio. La inteligencia puede ser un modo de disipación de energía estructurado por la evolución. Si un sistema puede predecir su entorno, sobrevive mejor. Imagina un cerebro que modela estructuras matemáticas con claridad inquietante. Von Neumann manipulaba estructuras abstractas como si fueran objetos físicos. Cuando von Neumann razonaba sobre espacios de Hilbert o amplitudes de probabilidad, correspondían a patrones de disparo neuronal en su corteza. La sensación de no humano que describió Feynman puede reflejar el encuentro con un cerebro que mapeaba estructuras abstractas de alta dimensión con una asombrosa eficiencia. Existe un truco llamado chunking o agrupación. Un gran maestro de ajedrez ve patrones, no piezas individuales. Si el cerebro de von Neumann agrupaba matemáticas así, ecuaciones enormes colapsaban en pocos bloques conceptuales. Eso parece magia, pero es compresión de patrones. El genio quizás no se trata de pensar más, sino de comprimir mejor.
Un experto ve geometría y simetría donde un principiante ve letras y números. Von Neumann tenía una fricción extremadamente baja en sus redes neuronales, con señales fluyendo por rutas bien entrenadas, con mínimo ruido. Von Neumann fue arquitecto de la computadora digital, pero su cerebro era analógico y no lineal. Él vio la lógica de las máquinas antes de que existieran. La vida misma es una especie de computación. El ADN almacena instrucciones y las células las ejecutan. Lo que hace a un cerebro humano es la emoción, la falibilidad y la intuición. Si dejas el cálculo puro, parece menos humano. Pero la perspicacia de genios como Galileo, Newton o Einstein fue una reorganización del pensamiento, no solo cálculos rápidos. La claridad en física viene de la simetría. Un cerebro que busca instintivamente invariantes puede navegar teorías complejas con elegancia. El pensamiento de von Neumann se acercaba a los límites físicos, velocidad de señales y almacenamiento de información de manera ingeniosa. El cerebro resuelve problemas minimizando una función de costo energético. Quizás el aizaje interno de von Neumann tenía valles inusualmente suaves para las matemáticas. No era no humano, sino que su red estaba excepcionalmente bien entrenada. La mecánica cuántica nos dice que la medición cambia el sistema. Von Neumann aportó estructura rigurosa a estas ideas. Feynman vio el extremo del potencial humano, donde el hardware biológico roza el tejido matemático del universo. Las leyes de la física están disparando ahora mismo dentro de ti. Vi al hombre más inteligente del mundo equivocarse en una respuesta. No es un error pequeño, un completo fracaso. Pasó justo al lado de algo que pude ver claramente. Fue entonces cuando me di cuenta de que su cerebro funcionaba de manera diferente al mío. No mejor, no peor, diferente. Su nombre era John von Neumann, y lo que aprendí al observarlo cambió mi forma de pensar sobre la inteligencia para siempre. Déjame contarte lo que vi. Déjame llevarte de regreso a Los Álamos, 1944. Estábamos construyendo la bomba atómica en medio del desierto de Nuevo México. Yo tenía 26 años. Un don nadie. Acababa de terminar mi doctorado y de repente me vi rodeado por las mentes más grandes de la física. Oppenheimer dirigió toda la operación. Allí estaba Fermi, el hombre que construyó el primer reactor nuclear. Bethe dirigió la división teórica. Bohr voló desde Dinamarca. Estas no eran solo personas inteligentes. Estas fueron las personas que inventaron la física moderna. Y luego estaba Johnny. Von Neumann no era como los demás grandes hombres. Hablaba en serio, intenso. Oppenheimer tenía esa mirada atormentada, como si llevara la peso del mundo. Fermi era calmado y metódico. Bohr era viejo y serio. Johnny era cálido, divertido. Organizaba fiestas que duraban hasta la mañana. Contaba chistes sucios en 4 idiomas. Conducía demasiado rápido. Vivió demasiado bien. Su casa en Princeton era legendaria. Los científicos volarían solo para estar en sus fiestas. Y llevaba trajes de 3 piezas en todas partes, incluso haciendo senderismo en los cañones del desierto. El resto de nosotros llevábamos camisetas, sudando por el calor. Johnny parecía que iba a una reunión de junta directiva. Me pareció muy gracioso. Los domingos, un grupo de nosotros caminábamos por las rocas rojas. Caminábamos durante horas hablando de física, acerca de las matemáticas, sobre la bomba, sobre lo que todo significaba. Fue entonces cuando realmente pude observarlo, para observar su mente trabajar de cerca. Johnny lo resolvió en 10 segundos. Una tarde estábamos discutiendo un problema de cálculo, algo que ver con el diseño de implosión. Las matemáticas eran confusas. Necesitábamos averiguar cómo se comportarían las ondas de choque en el interior del núcleo de plutonio. No recuerdo los detalles exactos. Lo que recuerdo es lo que pasó después. Todos estábamos pensando en voz alta, probando diferentes enfoques. Nos quedábamos atascados y empezábamos de nuevo. Johnny se quedó en silencio durante unos 10 segundos. Luego nos dio la respuesta.
la solución completa. Cada paso. Él simplemente lo dijo en voz alta, como si estuviera leyendo una página que solo él podía ver. Había hecho todo el cálculo en su cabeza. Mientras todavía estábamos tratando de resolver el problema, él tenía ya la solución. Me volví hacia Beth. Beth simplemente sacudió la cabeza y sonrió, como si esto fuera normal, como si esto pasara todos los días. Esto pasaba todos los días. Esa era la cosa. No podría sorprender a Beth con las habilidades de Johnny, ya no. Había visto demasiado. Ninguno de ellos tenía una mente como la suya. Tienes que entender cómo era la mente de Johnny, porque esto no era inteligencia ordinaria. Esto fue algo más. Eugene Wigner ganó el Premio Nobel de Física. Él conocía a todo el mundo. Einstein, Heisenberg, Dirac, Planck. Los más grandes físicos del siglo XX fueron sus colegas y amigos. Años después, Wigner dijo algo que nunca olvidé. Dijo, he conocido a muchas personas inteligentes en mi vida. Conocí a Max Planck, conocí a Werner Heisenberg. Paul Dirac era mi cuñado. Leo Szilard y Edward Teller han sido amigos muy cercanos. Y Albert Einstein también era un buen amigo. Luego dijo, pero ninguno de ellos tenía una mente tan rápida y aguda como John Neumann. A menudo he observado esto en la presencia de esos hombres y nadie me lo ha discutido. Piénsalo. Wigner dijo esto delante de Einstein, delante de Heisenberg. Ninguno de ellos discutió. Sabían que era verdad. Hans Bethe, mi mentor, dijo una vez que el cerebro de Johnny podría ser un órgano emergente, de un orden de complejidad diferente al de mortales comunes y corrientes. No estaba bromeando. Bethe era un hombre serio. No exageraba. Déjame contarte lo que Johnny podía hacer. Lo que un Johnny de 6 años podía hacer. Él diseñó la arquitectura que se ejecuta dentro de cada computadora. ¿Alguna vez has utilizado la arquitectura de von Neumann? Cada computadora portátil, cada teléfono, cada servidor, todos ellos utilizan el diseño que él creó. Esta no es una pequeña nota a pie de página en la historia. Son 3 revoluciones separadas. Cualquiera de ellas haría de su carrera una leyenda. Pero Johnny miró su propio trabajo y vio que faltaba algo. Vio que no había descubierto ciertas ideas que otros sí tenían, y él era más capaz de descubrir. Podría haber demostrado los teoremas de incompletitud de Gödel. Él tenía todas las herramientas. Estaba trabajando en los mismos problemas, pero alguien más lo solucionó allí antes, y eso lo perseguía. Ulam dijo que Johnny no estaba convencido de la importancia de gran parte de su propio trabajo. Solo disfrutaba de ello cuando encontraba algún truco técnico inteligente. Parecía ciego a la amplia trascendencia de lo que había hecho. Él, el hombre que todos consideraban la mente más grande del mundo de su siglo, pensó que no era lo suficientemente creativo. Wigner dijo algo más sobre Johnny, algo que ayuda a explicar esto. Después de elogiar su velocidad, su rapidez, su precisión, Wigner añadió una salvedad. Sin embargo, la comprensión de Einstein era aún más profunda que la de von Neumann. Su mente era más penetrante y más original. Wigner continuó. Einstein disfrutaba enormemente en la invención. 2 de sus mayores inventos fueron las teorías de la relatividad especial y general. Y a pesar de toda la brillantez de Janchi, nunca produjo algo tan original. Esto es lo que Johnny vio en sí mismo. Sabía que era rápido. Sabía que podía calcular cualquier cosa, pero miró a Einstein, a Gödel, a la gente que había inventado formas de pensar completamente nuevas, y sentía que no pertenecía a su compañía. Estaba equivocado, por supuesto, pero él no lo vio así. Johnny murió en 1957. Cáncer. Tenía solo 53 años. Los últimos meses de su vida fueron duros. El cáncer se extendió a su cerebro. Von Neumann, que podía calcular series infinitas en segundos, ya no podía recordar las matemáticas básicas. Al universo no le importa lo inteligente que seas. Cerca del final, su mente estaba fallando. Los sedantes y el dolor habían eliminado quién era él, casi todo lo que lo hacía sentir mal.
Los militares colocaron guardias afuera de su habitación del hospital. Tenían miedo de que pudiera balbucear secretos clasificados sobre armas nucleares. Incluso muriendo, fue considerado un riesgo de seguridad. Eso es lo mucho que sabía. Pero Johnny ya no hablaba inglés. Él habló en húngaro, el idioma de su infancia, el lenguaje que su madre había usado cuando él era un niño pequeño en Budapest, antes de todo esto, antes de Princeton, antes de los Álamos, antes de las computadoras y las bombas. Sus últimas palabras fueron en húngaro, y cuando su hermano se sentó a su lado, Johnny recitó el poema de Goethe, el Fausto, de memoria, todo él, palabra por palabra. Incluso al final, esa mente seguía funcionando. Esto es lo que aprendí al observar a John von Neumann. No existe una única manera de ser un genio. Algunas personas pasan directamente por los problemas. Son tan rápidos, tan poderosos, que no necesitan atajos. Pueden mantener sistemas enteros en sus cabezas, mientras el resto, a muchos, nos cuesta hacer una secuencia de las partes. Ese era Johnny, una computadora humana antes de que existieran las computadoras. Otras personas ven problemas a su alrededor. Encuentran el truco, el camino elegante, la imagen que lo deja todo claro. Hacen preguntas que a nadie más se le ocurre hacer. Así es como trabajo. Ninguna de las dos opciones es mejor. Ambas son necesarias. La ciencia necesita ambas cosas. El mundo necesita ambas. Las personas que preguntan ¿por qué funciona esto? Y las personas que preguntan ¿cómo hago que esto funcione? Johnny podía hacer cosas que yo no podía. Yo podía hacer cosas que él no podía. Y ambos nos miramos y nos preguntamos ¿cómo lo hizo el otro? Y aquí está la otra cosa, lo que más importa. Incluso la mente más poderosa que he conocido pensó que no fue lo bastante buena. El hombre que todos consideraban sobrehumano se miró en el espejo y vio sus limitaciones. Vio los descubrimientos que no había hecho, los conocimientos que habían llegado a otra persona, las ideas que podría haber tenido si hubiera pensado un poco diferentemente. Si von Neumann podía sentirse así, tal vez el resto de nosotros podamos. Dejemos de ser tan duros con nosotros mismos. Quizás no exista ningún nivel de logro que no haga dudar. Quizás la duda sea solo parte del pensamiento, parte de preocuparse por lo que haces, parte de querer hacerlo mejor. Las personas que nunca dudan de sí mismas son las que tienen que dejar de intentarlo. Johnny nunca dejó de intentarlo. Incluso cuando su cerebro podía superar al de todos los demás, él todavía trataba de alcanzar algo más. El cerebro de John von Neumann no era humano. Todos los que lo conocieron estuvieron de acuerdo en eso, pero sus inseguridades eran profunda y dolorosamente humanas. Y quizás eso es lo más importante que aprendí de él.